Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un gran saludo para todos los que estén ahí. Vamos a empezar una nueva semana con la gracia de Dios, pidiendo la gracia de Dios para que tengamos toda la fuerza, la alegría, la energía, la esperanza. Esta es la semana del 17, así que con esperanza, a ver qué nos depara y vamos a confiar más en el Señor que en cualquier otra cosa. Bueno, vamos a seguir con los libros pequeños de la Biblia. Y antes de empezar, Antiguo Testamento, nos vamos a ir al Antiguo. Me quedó como me pasa casi siempre así dando vueltas, lo último que vimos, ¿no? La semana pasada estuvimos con los libros pequeños del Nuevo Testamento, y tuvimos a las dos cartas de Juan, las dos cartas breves de Juan, después fuimos a Judas, después casi me olvido de Filemón y después terminamos con Tito, como para, bueno, completar todos los que nos parecían los libros más breves. Y lo que me quedó es, bueno, el anticipo de tiempos de confrontación, de problemas, esa palabra infiltrados que teníamos acá en la iglesia, ¿sí? Como para estar preparados, como para estar atentos, pero lo que me volvía era la frase esa tan linda de Judas, donde después de mencionar todas las cosas tremendas con respecto a, ¿se acuerdan? A escritos, a momentos del Antiguo Testamento, a escritos de aquella época y todo, pero dice, tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. ¿Sí? Los que ya se están yendo para cualquier lado, compadézcanse de los demás. ¿Sí? Esa palabra casi final de compasión, de cuidado, de buscar, que está en nuestra iglesia, pero acá la tomamos directamente de la palabra del Nuevo Testamento. Después de eso dice, tengan cuidado, ¿sí? O sea, de ninguna manera tenemos que estar descuidados, pero sabiendo lo que pasa, pero tener también una actitud no de juicio, no de empezar, de repente escucho a gente creyente empezar a buscar apostasía y llamar apóstatas a los que tienen otras visiones, otras elecciones en cuanto a lo doctrinal, pero no están apartados por eso. Bueno, elegí 5 profetas menores, los más cortitos, así que tendremos para todos los días de la semana. Y invito a todos a buscar las referencias, los que no tengan Biblias con referencias, en lo posible, cuando puedan, comprar una Biblia, ni siquiera de estudio, pero por lo menos sí que tengan al pie o en el medio, junto a cada versículo, las referencias, porque en este caso con los profetas, por ejemplo, profetas menores, que salvo uno que es narrativo, los demás están escritos en poesía, con muchas figuras del lenguaje, pero también mencionando mucho a los pueblos de la zona de ellos, con los que habían luchado, con los que eran enemigos, con los que eran peligro, y si uno va a las referencias va a encontrar en otros libros de la Biblia para poder entender a qué se refería, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer, porque vamos a empezar por Abdías. Abdías tiene un solo capítulo y apenas depende si hay muchos comentarios o no al pie. Yo tengo 2 páginas, pero 2 páginas con una buena cantidad de comentarios, así que muy breve, pero muy lleno de contenido, ¿sí? No se sabe nada de Abdías, más que lo más posible es que haya escrito en el tiempo de los primeros ataques babilónicos a Jerusalén, no ya de la deportación, pero de los primeros ataques. Entonces había enemigos, los peligrosos de afuera, como los babilónicos, y también los vecinos, y entonces a uno de esos vecinos va a dedicar él su pequeño escrito,
que tiene como cosa interesante, y ahí sirven las referencias, párrafos idénticos en Jeremías, por lo cual se cree que es muy posible que Abdías haya tenido el mensaje del Señor en el mismo tiempo de Jeremías, ¿sí? Pero además, datos que uno va aprendiendo cuando empieza a estudiar un poco de la palabra, es posible que ni se haya copiado de Jeremías, ni hayan estado en contacto como para escribir lo mismo, sino que también las fuentes, los documentos que circulaban en el momento en que escribieron, que no siempre es el momento en que sucedieron los hechos, y entonces tomaron esas mismas fuentes y se copiaron bien esos párrafos que de todas maneras habían sido inspirados por el Señor. Por eso creemos que los tenemos en la Biblia. Este pequeño capítulo de Abdías está dedicado a Edom, a los edomitas, cercanos, muy cercanos a donde estaban las tribus, ¿no? Donde estaba Judá al sur e Israel al norte. Y este carácter, es decir, el tono que tienen los profetas, especialmente los profetas menores, es un tema correctivo del Señor, ¿sí? ¿Correctivo de qué? De todos los problemas que había con un marco de guerras, ¿sí? Pero problemas de odios, resentimientos, envidias ancestrales, ¿sí? Todo eso que traía, habían llegado a este pueblo para tratar, habían ya captado Canaán, sin embargo, quedaban pueblos enemigos por todos lados y había todo ese espíritu que era tan lejano de lo que Dios quería y de lo que Dios hubiera querido con un pueblo, ¿no? Que fuera modelo y que hiciera que otros pueblos quisieran acercarse a Dios. Hubo un momento que Nabucodonosor reconoció a Jehová y sin embargo muchos otros pueblos en lo único que había era espíritu de odio, venganza, resentimiento. Bien, ¿quién era Edom? Edom era el nombre, los edomitas eran los hijos de Esaú. Por eso es tan importante entender este pequeño detalle, porque si no, podemos leerlo pensando que los edomitas eran como los moabitas, los amonitas y todos los que rodeaban. No, no. Los edomitas eran los hijos y descendientes de Esaú. Y volvemos a Génesis. Esaú era el hermano de Jacob, aquel que vendió la primogenitura por un plato de lentejas, que quedó lejos de la sucesión normal que hubiera tenido por ser el hijo mayor, pero que después cayó bajo los enredos de la madre, que ayudó a Jacob. Pero Jacob fue el que finalmente siguió el camino de la obediencia a sus padres, al Señor, que le hicieron que fuera a buscar una esposa entre los familiares. Esaú, en cambio, quedó tan enojado, tan resentido, se casó todo con mujeres cananitas, de manera que ahí quedó como el hermano, habiendo sido el primogénito, el segundo hermano, y evidentemente ahí es donde se dan este tema de los resentimientos ancestrales y de la envidia también, que muchas veces motivaciones de las guerras, de las disputas, ¿no? Desde a nivel personal, familiar, de los pueblos, de los países. Bueno, quiero leer antes de llegar al texto, primero en Éxodo, porque lo anduve buscando en el cántico, anduve buscando antecedentes de los edomitas, ¿no? En el cántico de Moisés, en Éxodo 15, hay es todo un cántico que habla de los pueblos en los cuales de Canaán, que ellos van a ir a llegar, va a llegar en el nombre de Dios, y dice
15:15, Éxodo. Los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo a los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos pavor y espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Ahí está la convicción, esta es la fe de Moisés. Ese cántico está diciendo todos estos pueblos que están acá, todos estos pueblos caerán. Esa era una profecía del gran Moisés. Bueno, y me vengo a Jeremías, en Jeremías 49, donde están esos dos pasajes que son idénticos a lo que ahora vamos a leer en el profeta Abdías. Lo tengo en las referencias, así que pues no haya duda. De los 4 primeros versículos de Abdías son en el capítulo 49, del 14 al 16, creo, o un poquito más. Dice Jeremías: he oído un mensaje del Señor, un heraldo lo anuncia entre las naciones. Reúnanse, ataquen a la ciudad, prepárense para la guerra. Te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tú que habitas en las hendiduras de las rocas, tú que ocupas las alturas de los montes, fuiste engañado por el terror que infundías y por el orgullo de tu corazón. Aunque pongas tu nido tan alto como el del águila, desde allí te haré caer. Tan espantosa será la caída de Edom, que todo el que pase junto a la ciudad quedará pasmado al ver todas sus heridas. Ya después lo vamos a ver esto en Abdías. Y un poquito antes, en ese mismo capítulo 49, dice: si los vendimiadores llegaran a ti, ¿no te dejarían algunos racimos? Si de noche te llegaran ladrones, ¿no se llevarían solo lo que pudieran? No todo, ¿no? Pero yo despojaré por completo a Esaú. Ahí Edom lo llama Esaú, el nombre del padre. Descubriré sus escondites y no podrá ocultarse. Sus hijos, parientes y vecinos serán destruidos y dejarán de existir. Tremendo, tremendo. Y también tan interesante que los estudiosos descubrieron que eso era exactamente igual, y ver la posibilidad de que hubiera otros documentos proféticos que hayan tomado aquí los muchachos que estaban escribiendo para... Qué difícil habrá sido entre tanta palabra de Dios que había en este tiempo, ¿sí? A esta cantidad de profetas que nosotros nos han quedado, algunos, quizás había muchos más, que estaban recibiendo palabra de Dios en cada ciudad, en cada pueblo. Y en estos tenemos el haber decidido y recopilado lo que era mejor para que quedara para el pueblo, y no sé si ellos estarían pensando que también quedarían para la posteridad. Bueno, pero descubrí otra cosa. Estos edomitas eran entonces la descendencia de Esaú. Aunque hubiera pasado tanto tiempo, seguramente estaba en sus genes el resentimiento y la bronca de lo que Esaú había perdido y que Jacob había sido finalmente el elegido de Dios, el que sus hijos formaron la tribu de Israel y las que iban a ser la semilla del pueblo elegido, ¿sí? No lo sabemos, no tenemos la historia antes. Sí encontramos lo que estamos reconstruyendo para entender por qué las palabras de Dios estaban dirigidas a un momento en el cual Edom iba a ser destruido. Pero lo que descubrí es que, mirando el mapa, si tuviéramos un mapa a la derecha de la línea que es el río Jordán y el Mar Muerto, y los israelitas entraron por ahí, no entraron por el otro lado cercano al Mediterráneo, entraron por detrás del Mar Muerto. El primer pueblo que estaba ahí era Edom, los edomitas. Encima de ellos Moab y encima de ellos Amón.
¿Quiénes eran los amonitas y los moabitas? Eran los hijos de Lot, los descendientes de Lot. De manera que ahí tenemos otra línea de resentimientos y de problemas. Ustedes se acuerdan que Abraham le dio todo a su sobrino Lot, y cuando los dos tenían tanto ganado y tantas cosas, lo mandaron le permitió a Lot que eligiera la mejor tierra, eligieron las llanuras, y Lot se fue a aquel lugar que era vecino de Sodoma y Gomorra. Abraham lo salvó después con la ayuda de Dios, pero sus descendientes, uno se llamaron Moab y el otro se llamó Amón. Un nombre parecido eran los amonitas. De manera que los otros dos pueblos que lucharon contra Israel, que Israel tuvo que sacarlo no de su territorio, pero siempre tener conflictos, eran los descendientes de Lot. O sea, de nuevo, broncas ancestrales que habían quedado, que en vez de ser hermanos, en vez de haber formado todos una gran nación bajo el mismo Dios, estaban siempre peleándose. Muy bien. Después tengo algún otro profeta que habla también de los edomitas, porque fue evidente que la palabra de Dios en distintos momentos dio el veredicto, juicio a Edom. Muy bien, empieza Abdías diciendo: hemos oído una noticia de parte del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: vamos, marchemos a la guerra contra ella. Como ven, no hay ningún saludo, no hay ninguna presentación de él, ¿no? Esto está directamente tomado del documento. Y empieza: así dice el Señor omnipotente acerca de Edom. Te haré insignificante entre las naciones, serás tremendamente despreciado. Tu carácter soberbio te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Si pudiéramos ver y tener acá un buen mapa de eso físico, los edomitas estaban en un lugar entre montañas, por eso algunas de sus ciudades parecían inexpugnables y ellos creían que nadie podía atacarlos. Por eso decía: tu carácter soberbio te ha engañado, como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, creían: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Y entonces acá, como acostumbraban los profetas, empiezan preciosas comparaciones y metáforas, pero Dios dice: pero aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. Precioso, ¿eh? Preciosa la manera de decir. Ahora la palabra de Dios, juicio tremendo. Y ahí está esto que leímos recién en Jeremías. Si vinieran a ti ladrones o saqueadores nocturnos, ¿no robarían solo lo que les bastara? O sea, trataste de robar todo lo que pudiste y no dejaste nada, ¿no? Por eso dice Dios, entre signos de admiración: pero tú, ¿cómo serás destruido? El otro ejemplo: si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos racimos? Pero ¿cómo registrarán a Esaú? ¿Cómo rebuscarán sus escondrijos? Es decir, seguimos con lo mismo de que ellos pensaban que nadie llegaría a encontrarlos. Hasta la frontera te expulsarán tus propios aliados, te engañarán y dominarán tus propios amigos. Los que se sientan a tu mesa te pondrán una trampa. Es que Edom ya no tiene inteligencia. Qué juicio tremendo, ¿eh? Qué juicio tremendo de lo que Dios había determinado ante un pueblo. Miren que eran parientes, que podían haber hecho cosas juntas, y sin embargo, que se llenó, la palabra que Dios usa acá es soberbia. Y es esa frase de: es que Edom ya no tiene inteligencia, perdió por todo eso, ¿no? Como diciendo, cuando hay odios, rencores y envidias, ya se pierde la inteligencia, la capacidad de decidir, la capacidad de ver el raciocinio.
Bien, y entonces destrucción completa por sus aliados, por sus aliados. Estaban Moab y Amón, no sé si lo mencioné en algún lado, pero tengo a Moab y a Edom, hacia el norte sobre ellos, y después al costado sobre la, que después lo vamos a ver mencionado también, Tiro y Sidón, ¿sí? Las dos ciudades que siempre fueron enemigas. Sigue el Señor, en 9, ciudad de Temán, tus guerreros se caerán de miedo a fin de que todo hombre sea exterminado del monte de Esaú por la masacre. Por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Acá hay toda una serie de juicios, de juicios y de causas, las causas. El que hasta ahora, porque no aparecía, sí, en el 6 decía, pero ¿cómo registrarán a Esaú? ¿Sí? Así que alguien que no tiene referencia puede darse cuenta que Edom era Esaú. Pero acá aparte dice, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, como para que uno se dé perfectamente cuenta que esta eran los descendientes de Esaú. Por la violencia hecha te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. Así que acá está la violencia. Segundo, dice, en el día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por su puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. Así que asociación con los atacantes. Se supone que esto debe ser cuando los babilonios empezaron a acercarse a hacer sus primeros ataques hasta que en 587 terminaron con Judá. Pero antes, desde antes, ya los edomitas miraban a los atacantes de Israel y en el 12 dice, no debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá, en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de la calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de la calamidad. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. Podemos poner esto en un cuadrito. Consejos para los que guardan rencor mucho tiempo. ¡Qué tremendo! O sea, acá está toda la arrogancia, la alegría por el mal del otro, el recrear la vista con su desgracia, el alegrarse de lo que le pasaba. Me encanta esta traducción, de haber puesto no debiste, no debiste, no debiste, no debiste, consejo clarito, clarito, todo lo que decía, porque todo, en todo esto lo que está es el deseo de venganza. Hasta ahora no apareció la palabra venganza, pero esto era quien se alegra del mal del otro, quien no puede tratar de ayudarlo, le está reprochando, es el Señor el que habló esto, le está reprochando que no hizo nada para ayudarlo cuando venían los enemigos a atacar. Y a Edom le iba a pasar lo mismo en su momento. Bien, y acá desde el 15 cambia la palabra a ellos, ¿no? Sino que acá viene el mensaje para los israelitas, para Judá, dice, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Esta es la palabra de esperanza que aparece en muchos de los profetas, y que vamos a ir encontrando, y esa esperanza en la cual Dios les seguía diciendo, miren para adelante, que puede ser que pase todo esto, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones.
Edom, como hiciste, se te hará, sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues si no había quedado claro, sobre su cabeza recaerá su merecido. Y en el 16, pues sin duda que así como ustedes, israelitas, bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones, beberán y engullirán y entonces serán como si nunca hubieran existido. Si acá está bien dirigido el nombre de israelitas, es que todavía Judá estaba. Israel ya habría caído. Porque lo que Dios está diciendo es que mi justicia va a caer siempre. Beberán y engullirán y entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte de Sión habrá liberación y será sagrado, sagrado. Todavía no sé si tenían todavía, pero sí, ya había pasado David, ya habían tenido la ciudad de Jerusalén, estaba en el monte de Sión, pero yo creo que acá está hablando con todo el contexto de los montes de Edom, con los cuales ellos se creían seguros, porque era una región cerrada, rodeada. Entonces, el monte de Sión, que era el monte de Dios, habrá liberación y será sagrado. Y la palabra sagrado, no sé si aparece mucho, pero es la palabra dedicada a Dios. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama, pero la casa de Saúl será estopa. ¡Wow! Otra figura del lenguaje tremenda. Así que los descendientes de Jacob, los parientes de ustedes, ¿no? Los hermanos de los edomitas, serán como fuego, y los de José, la rama amada por el Señor, por José, serán la llama. La casa real de Saúl será estopa, le pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Saúl. Y el cierre dice, el Señor lo ha dicho. Y entiendo que así fue. No aparece más después, Edom en los mapas, no han quedado descendientes de Saúl. El final, restauración del pueblo de Dios. Hay una esperanza. No sé si como siempre, vamos a ver en los 5 profetas, vamos a ver si termina con esperanza. Pero acá sí, los del Negev, acá hay una repartición de lugares. Los del Negev, el sur de todo, poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefelá poseerán Filistea. La Cefelá es la llanura que está sobre el mar Mediterráneo, donde ahí siempre se estuvieron los filisteos. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Sarepta. Sarepta era una ciudad sobre el mar Mediterráneo bien al norte, allí donde fue, ¿qué fue? ¿Elías con la viuda de Sarepta? Creo que era Elías. Así que bien al norte, evidentemente hubo gente que se escapó de los babilonios y se exiliaron y se escaparon hasta allá, y acá el profeta está teniendo palabra de todo cómo quedarán distribuidos. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Saúl. Y el reino será del Señor. Ya la afirmación total, completa, de que finalmente el reino será del Señor. Y aún, no sé dónde leí, que dice que los libertadores subirán al monte de Sión, el monte de Sión, símbolo de la presencia del Señor. Es posible que hable también hasta Jesús, ¿sí? Como libertador. Y en estas palabras que no están muy claras de los profetas, uno puede interpretar y decir, bueno, Señor, Jesús fue el máximo libertador, así que es posible que Abdías, sin entender y sin saber, como tantos de los profetas, estaban pensando que algún día habría un Mesías. Muy bien, preparados para seguir. Mañana Jonás. Van a ver que Jonás tiene
muchas más sorpresas que el cuentito que se les cuenta a los chicos, ¿sí? Muy bien, seguimos todo este día disfrutando, que Dios los bendiga y nos encontramos mañana.